¿Sabes por qué las personas que alquilan un sistema de señales o un bot de trading algorítmico al final termina perdiendo su dinero? Pues bien, en este video voy a explicarte la razón y voy a enseñarte qué es lo que tú tienes que ver antes de tomar un sistema de trading algorítmico o de señales. En el mundo de la inversión institucional, por ejemplo, si yo voy a trabajar en un fondo de inversión, a mí me obligan a poner mi dinero dentro del fondo. ¿Por qué? Porque si yo administro dinero de terceros, a mí me tiene que doler las operaciones que yo voy a tomar. Y este tipo de riesgo se llama riesgo moral o riesgo de agente controlante. Si yo no tuviera dinero puesto en el fondo, pues mis decisiones no me van a importar porque no repercuten en mí directamente, sino solamente en mis clientes. En el tema de señales y en el tema de trading algorítmico, esto también sucede. Tú tienes que ver mucho ese tema de agente controlante y que quien te dicte la señal sí esté tomando las señales en su propia cuenta, que también le duelan las operaciones que toma. Y tienes siempre que verificar eso, porque si no lo verificas te va a pasar lo que le pasa a la mayoría de personas, es que compra un bot, se lo vende a alguien inescrupuloso y vas a terminar perdiendo tu cuenta. Ahora bien, ¿cómo identificas un inescrupuloso o alguien que de verdad no esté tomando las señales o de verdad no esté utilizando su propio bot? Una de las maneras es que si el bot o las señales que te envían te ponen negativa la cuenta más de un 30% en una sola operación, muy probablemente este ni es un trader profesional ni está tomando las operaciones en su propia cuenta, porque te lo aseguro, en el mundo del trading institucional no existe la posibilidad de que pongamos una cuenta negativa por debajo del 30%, ni siquiera con una sola operación. Cuando tú veas ese tipo de trading en donde estás negativo y empiezas a comprar y el bot empieza a comprar y a comprar con la posición en negativo, te lo aseguro que no hay un trader detrás de esa señal. No hay nadie que tenga una cuenta real allí, o el responsable de la señal no está dentro de la operación. Porque realmente un fondo se liquida cuando se quema el 30 o el 40% del capital. Entonces cuando tú veas eso, allí no hay un trader real detrás y siendo responsable de las operaciones. No te fíes mucho de la efectividad, porque te puede mostrar una estadística con 70% de efectividad, 80% de efectividad, y te voy a explicar cuál es el truco que usan para engañarte. Lo que ellos hacen es toman operaciones en un Excel o en una tabla o en un documento y abren la operación, yo que sé, euro dólar o compremos Apple, y el precio empieza a caer, entonces envían otra señal: compre, la cuenta negativa 80%, la gente tiene que salir a meterle más dinero a la cuenta, vender el carro, vender la moto, porque esos casos son reales, los he visto, para meterle más dinero a la cuenta y no perder la cuenta. Compre, y llega un punto en que la mayoría de personas que siguen la señal pues queman la cuenta, no tienen cómo meterle más dinero, entonces compre, y llega un momento en que sube un poquitico y listo, señal positiva, entonces la anotan como una señal positiva y pues por eso la estadística 70, 80, 90% de efectividad. Pero claro, cuando uno opera en un Excel, el capital es de papel, es un capital infinito, y por esa razón se puede hacer ese tipo de trading en donde al parecer las operaciones son positivas, pero desde el punto de vista práctico no son reales. En razón al anterior, nuestros traders de Click to Invest, en el programa de señales que nosotros dictamos, tienen como obligación que tener una cuenta de trading superior a 5 cifras. Las cuentas que nosotros como traders tenemos tienen que ser mayores a las cuentas de los traders que siguen nuestras señales, y eso es una política dentro de Click to Invest. Nosotros le dictamos señales a nuestra comunidad y esas señales llegan a través del celular, y simplemente con un clic o en automático esas operaciones se toman, pero nosotros podemos demostrar que las operaciones están tomadas en nuestras cuentas reales. Que dicho sea de paso, si quieres aprender cómo funciona el trading algorítmico, te invito a que veas este video de cómo configurar MT5 para hacer trading de forma automática.